Buen día, profesora. El día de hoy tenemos el gusto de hablar sobre nuestra charla que se refiere al módulo 3 sobre la organización interna y operaciones activas del banco. El funcionamiento eficiente de una entidad bancaria moderna depende de la articulación estratégica entre su estructura organizativa interna y el desarrollo riguroso de sus operaciones fundamentales. La captación de recursos y la gestión de la liquidez emergen como pilares estructurales de la operativa financiera. Eh, Hablaremos un poco de cómo se orienta el análisis integral de estos componentes esenciales, no solo como procesos técnicos, sino como mecanismos que revelan la solidez institucional del sistema bancario y su capacidad para responder a las demandas del entorno económico cambiante. Estimación futura de captación. La captación bancaria es el proceso mediante el cual las instituciones financieras obtienen recursos del público, principalmente como personas naturales, empresas e incluso otras instituciones financieras, a través de diferentes instrumentos de depósito. Estos representan una de las principales fuentes de financiamiento para los bancos, ya que son utilizados para otorgar créditos, realizar inversiones o cumplir con requerimientos de liquidez y solvencia. Los principales tipos de captación incluyen depósitos a la vista, que son aquellos fondos que el cliente puede realizar en cualquier momento, como las cuentas corrientes o cuentas de ahorro. Depósitos a plazo fijo, que son fondos depositados por un periodo determinado previamente acordado entre el cliente y el banco. Depósitos interbancarios, que son las operaciones realizadas entre instituciones financieras donde una entidad deposita fondos en otra, ya sea como parte de su gestión de liquidez o por necesidades transitorias del sistema. Eh, la captación no solo refleja la solidez de una entidad financiera, sino que también el nivel de ahorro de la economía y la efectividad de las políticas monetarias vigentes. Factores que afectan la captación. La capacidad de los bancos para atraer depósitos depende de múltiples factores interrelacionados, tanto internos como externos. Los principales elementos que influyen en la captación de recursos son tasas de interés. Representa el rendimiento que recibe el cliente por mantener su dinero depositado en una entidad financiera. Confianza del público. La confianza, viene siendo uno de los pilares más importantes en la relación entre el cliente y el banco. Condiciones macroeconómicas, que es el entorno económico general de un país que influye directamente en la capacidad de las personas y empresas para ahorrar. Competencias en el sector financiero, es el número de instituciones financieras, así como la variedad y sofisticación de los productos que ofrecen e influyen en la distribución del ahorro del público. También tenemos regulaciones y políticas monetarias, que es el marco regulatorio vigente y las políticas adoptadas por las autoridades monetarias que también condicionan la captación. Mi nombre es Tomás Ábrego y voy a hablar sobre los fondos de inversión a corto y a mediano plazo. Primeramente, iniciando con los fondos de inversión a corto plazo. ¿Qué son los fondos de inversión a corto plazo? Son aquellos que se invierten en valores emitidos en el mercado de dinero a plazos menores a 360 días, por lo que estos fondos tienen la particularidad de ser altamente líquidos. Este tipo de fondos son también conocidos como fondos de mercado de dinero. Algunas de sus características principales que voy a estar mencionando sería la liquidez alta, porque permiten el rescate del capital en el plazos cortos, generalmente en pocos días. Tienen un riesgo bajo porque se invierten en instrumentos de renta fija de corto plazo, como letras del tesoro y depósitos bancarios. Y tienen una rentabilidad moderada porque ofrecen rendimientos acordes a las tasas de interés del mercado monetario. Un ejemplo puntual en este tipo de fondos son los certificados de depósitos a término. A 3 meses ofrecen tasas efectivas anuales competitivas como el 10.45% ofrecidos por Banco Finadina en mayo del 2025. Estos fondos también tienen riesgos asociados, como el riesgo de la pérdida de capital, porque aunque los fondos a corto plazo suelen ser considerados de bajo riesgo, no garantizan la preservación total del capital. Los administradores de la cartera no pueden asegurar el rendimiento del fondo, por lo que siempre existe la posibilidad de la pérdida de capital invertido.
y tiene un efecto diluyente a la diversificación, porque la diversificación puede en ocasiones diluir los rendimientos positivos. Por ejemplo, si una acción del fondo duplica su cotización, eso no refleja necesariamente en la rentabilidad global del fondo. Continuando con los fondos de inversión a mediano plazo. Estos son los fondos de inversión a mediano plazo que invierten en valores emitidos en el mercado de capitales a plazos menores de 360 días. Son también conocidos como fondos de mercado de capitales, como ya lo mencioné anteriormente. Algunas características principales de los fondos a mediano plazo son que son de una diversificación de activos. Combinan instrumentos de renta fija y variable buscando un equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad. También tienen sus rendimientos superiores a la inflación porque apuntan a obtener retornos que superan la inflación con un perfil de riesgo moderado. Y tienen una liquidez moderada porque aunque ofrecen mayor rentabilidad que los fondos a corto plazo, la disponibilidad del capital puede estar sujeta a plazos más largos y posibles penalizados por retiros anticipados. Un ejemplo de estos fondos de inversión balanceados con una combinación típica del 60% en deuda y 40% en acciones son una opción popular para este horizonte temporal. Los riesgos asociados tienen una volatilidad del mercado porque los fondos a mediano plazo pueden estar expuestos a la volatilidad del mercado, especialmente si incluyen instrumentos de renta variable en su cartera. Esto puede afectar la rentabilidad en corto plazo. Y si tienen una sensibilidad a la tasa de interés, los fondos que invierten en instrumentos de renta fija a mediano plazo pueden ser sensibles a las fluctuaciones en las tasas de interés, lo que puede impactar negativamente su valor. Mi nombre es Yaciel Guerrero y hoy les hablaré sobre la segregación estables y volátiles y su importancia de segregar activos en banco. ¿Qué es la segregación de activos? Es separar activos estables de bajo riesgo de activos volátiles de alto riesgo en la cartera bancaria. Ventajas de segregar activos estables y volátiles. La segregación de activos consiste en dividir la cartera bancaria en grupos de distintos perfiles. Por ejemplo, separar las inversiones de bajo riesgo, que son las estables, de aquellas de alto riesgo, que son las volátiles. Tenemos como ejemplo la mitigación del riesgo. Al aislar los activos más volátiles o deteriorados, el banco protege el grueso de su balance. Las autoridades regulatorias destacan que separar los activos perjudicados en mora o de baja calidad del resto mejora la salud financiera de la entidad. Protección de depositantes es mantener activos estables aislados, ayuda a asegurar que el banco pueda honrar sus obligaciones básicas. Por ejemplo, depósitos, aun si la parte volátil sufre pérdidas. En otras palabras, contribuye a la estabilidad y solvencia en general. Diferencias clave entre activos estables y volátiles. Liquidez y riesgo. Los activos estables, que son bonos gubernamentales y depósitos, son más seguros y líquidos, mientras que los volátiles, acciones y cripto, tienen mayor riesgo y pueden ser difíciles de vender sin pérdidas. El flujo de efectivo. Los activos generan pagos predecibles, los volátiles no, lo que dificulta así su valoración y planificación. La medición contable. Los estables se valoran al costo amortizado, que viene siendo más estabilidad en el balance, y los volátiles al valorar razonablemente. Impacto directo en el resultado. El comportamiento en crisis. Los activos estables mantienen mejor su valor y liquidez durante crisis. Los volátiles tienden a caer abruptamente. Informe de transición, liquidez. Los bancos del sistema han mantenido históricamente robustos colchones de liquidez respaldados por un acceso constante tanto de depósitos estructurales como mayoristas, los cuales siguen siendo un componente clave en la estructura de financiamiento. Aunque los depósitos mayoristas ofrecen una ventaja en costos, presentan también riesgos inherentes de volatilidad en periodos de incertidumbre económica, lo que resalta la necesidad de una gestión diversificada y proactiva de los pasivos. Actualmente el sistema bancario cumple holgadamente con las exigencias del coeficiente de cobertura de liquidez con un promedio superior a lo regulado. A pesar de que las tasas de interés han comenzado a descender, lo que alivia parte de las presiones del costo de fondeo, será crucial que los bancos ajusten sus estrategias para capitalizar este entorno de flexibilización monetaria de países desarrollados, manteniendo una gestión prudente que les permita asegurar sus márgenes financieros y saludables.
Informe de transición solvencia. El índice de adecuación de capital IAC de los bancos que operan en el Centro Bancario Internacional CBI de Panamá han mantenido niveles adecuados de solvencia consistentemente por encima del mínimo regulatorio del 8%. El dato más reciente muestra que el IAC ajustado por riesgo se situó en 15.29%, lo que no solo supera con holgura el umbral regulatorio, sino que también refleja una capacidad robusta para absorber shocks financieros en un entorno económico volátil. Este nivel de capitalización proporciona un colchón adecuado para mitigar pérdidas inesperadas, respaldando la estabilidad del sistema financiero. La evolución del IAC en los últimos años muestra una tendencia estable con fluctuaciones dentro del rango estrecho, lo que no solo indica una gestión prudente del capital por parte de las instituciones del CBI. Esta estabilidad es particularmente relevante en contexto de presiones macroeconómicas globales y locales, donde la capacidad de mantener nivel de capital adecuado es crucial para preservar la confianza del mercado y la resiliencia. Reglamento de liquidez bancario. El acuerdo número 4 del 2008, emitido el 24 de julio de 2008 por la Superintendencia de Bancos de Panamá, establece las disposiciones para el cumplimiento del índice de liquidez legal, en donde deben mantener las entidades bancarias en el país. Este acuerdo deroga el acuerdo número 9 del 2006 y busca fortalecer la gestión de riesgo de liquidez en el sistema bancario panameño. En su objetivo y alcance, tiene como objetivo principal asegurar que los bancos mantengan un nivel adecuado de activos líquidos para hacer frente a sus obligaciones, especialmente en un entorno en donde Panamá carece de un banco central y de un esquema de protección de depósitos, aplicando a todos los bancos con licencia general y a aquellos con licencia internacional cuyo supervisor sea de origen de la Superintendencia de Bancos de Panamá. En el reglamento de liquidez bancaria encontramos la gestión del riesgo de liquidez, en donde los bancos deben contar con las políticas y procedimientos de sistema de control de efectivos para la gestión del riesgo de liquidez, en donde la junta directiva de cada banco es responsable de poder establecer las políticas y estrategias para la administración diaria de la liquidez. También asegurar que la gerencia general tome las acciones necesarias para el seguimiento y control de riesgo de liquidez y establecer los procesos para la medición y seguimiento continuo de los requerimientos netos de fondo. En los activos líquidos autorizados vemos que el acuerdo define los activos que pueden ser considerados como líquidos por el cálculo de índice de liquidez legal, en el cual incluye el efectivo y depósito en bancos de primer orden, los títulos emitidos por organismos financieros internacionales en el cual Panamá debe ser miembro. En la revisión y actualización, la Superintendencia de Bancos revisa periódicamente los porcentajes y criterios establecidos en el acuerdo, ajustándolos según las condiciones del mercado del sistema financiero. Este es un reglamento fundamental para poder mantener la estabilidad y la confianza en el sistema bancario de Panamá, asegurando que la entidad financiera cuente con el recurso necesario para poder cumplir con las obligaciones en todo momento. En el manual para la valoración del riesgo de liquidez, cada banco debe elaborar un manual que detalle las políticas y los procedimientos adecuados a su estructura y complejidad, en el cual el manual debe incluir la estructura administrativa encargada de ejecutar la estrategia de liquidez y los modelos de sistema de información para poder medir y dar seguimiento sobre el riesgo de liquidez. Mi nombre es Ashnel Molins y yo le hablaré sobre el acuerdo interbancario número 34. Cuando hablamos de esto nos referimos a los aspectos generables, sobre los cuales pueden ser abordados por los efectos de la aplicación del convenio de la Basilea, sobre todo el centro bancario panameño. Estas pueden ser una de las experiencias que ha dado fe a las autoridades de las normas de la Basilea, que ha obtenido un reconocimiento de adopción inmediata por parte de la Asociación Bancaria Panameña del concepto "conozca a su diente". La Asociación Bancaria Panameña ha sido considerada vital hacia el futuro para poder mantener y reforzar una conducta dentro del personal que labora y es conformado por cada banco. Los bancos de la Asociación Bancaria Panameña coinciden en el crear un acuerdo interbancario número 34 por el cual establece reconocimiento al reglamento. Esta fue aprobada en lo general el 27 de septiembre de 1998.
Esto se traduce a que en su conjunto puede existir o puede haber una serie de actividades preventivas a desarrollar por los bancos, que puede ser también como examinar operaciones que independientemente sea de su cuantiosidad. Puede ser también crear oficialmente los cumplimientos que supervisen operaciones diarias o obligaciones como mantener la diligencia y el cuidado conducente a impedir que sus operaciones se lleven a cabo a fondo con o sobre fondos de actividades ilícitas. Comunicar directamente y entre otras podemos contar también con cualquier hecho de transacción u operación que supere los $10,000 al respecto de lo cual el banco tenga sospecha. ¿Qué contiene este acuerdo número 34? Este acuerdo contiene lo que es el conocimiento del cliente, donde es procesado para ser verificada su identidad y su actividad financiera para prevenir delitos como el lavado de dinero. También contiene lo que es el conocimiento de los empleados, que en este se evalúa su idoneidad, sus antecedentes y funciones personales para evitar riesgos internos o complicidad en actividades ilícitas. También contiene lo que es el servicio bancario. En este se analiza lo que es el conjunto de productos y operaciones que ofrece una entidad financiera a sus clientes. Esto quiere decir las cuentas, los préstamos y las transferencias, entre otros. También la identificación de operaciones sospechosas de lavado de dinero, que es la detección de transacciones inusuales que podrían ocultar el origen de ilícitos de fondos. Los funcionarios de cumplimiento de la prevención. Estas son las personas responsables que supervisan y aseguran su identidad, que su identidad cumpla con las leyes contra lo que es el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La capacidad al personal es la formación continua a los empleados sobre la prevención del lavado de dinero, la detección de riesgo y el cumplimiento de normativas. Los informes útiles para identificar las operaciones sospechosas y colaboración judicial. En este los documentos son alertados sobre sus actividades financieras o sospechosas, que pueden ser utilizados por las autoridades en investigaciones. También el sistema de autoridad y evaluación periódica de cumplimiento, que en este se ve lo que es el mecanismo por revisar. La exigencia de responsabilidades legales al personal y también a los directores, que en esta se aplica lo que son las sanciones, las consecuencias legales, entre otros. Y por último tenemos lo que son la complementación y las situaciones de otros acuerdos, que en esta se analiza lo que son las actualizaciones de normativas que existen o reemplazan los acuerdos anteriores para mejorar el control y la prevención de los delitos financieros. Blanca Rosa Gutiérrez y voy a hablar sobre las tarjetas de firmas autorizadas. Esta tarjeta de firmas autorizada es un documento que un banco mantiene archivado con la firma de todas las personas autorizadas en dicha cuenta. Los empleados del banco pueden usar estas tarjetas para verificar las firmas de los cheques y asegurarse de que las personas sean las adecuadas para firmarlas. Estas tarjetas con firmas son una herramienta de prevención de fraude que utiliza un banco para asegurarse de que las personas no autorizadas no falsifiquen los cheques a nombre de las empresas. La mayoría de los bancos requieren que se complete una tarjeta de firma cuando se crea una cuenta bancaria comercial. Esta tarjeta es una lista de personas que están autorizadas a firmar cheques y a realizar cambios en las cuentas. También se requiere que las personas que figuran en las tarjetas las firmen, por lo que el banco tiene una firma de ejemplo para comparar futuras firmas. La institución bancaria necesita la documentación legal y real de sus clientes. Por eso aquí mencionamos la documentación legal del acuerdo interbancario número 34. Entre ellos está el manual de prevención de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, el formulario de conocimiento del cliente, la documentación de diligencia debida del cliente, los registros de operaciones inusuales o sospechosas, los reportes regulatorios a la UAF, la documentación de capacitación del personal, la evaluación del riesgo del cliente, productos y servicios, el acta de junta directiva y comité de cumplimiento. También están la documentación y sanciones de las listas negras, los procedimientos para verificar clientes y transacciones contra la lista de sanciones. Están las auditorías internas y externas,
los registros de las capacitaciones del personal, pues el personal también tiene que estar debidamente informado sobre los usos indebidos de los servicios bancarios y el fraude. Los documentos accesorios. Para cumplir lo que es la prevención de acuerdo al Acuerdo 34, los bancos de Panamá se deben apoyar en documentos clave. Primero, lo que es un manual en su guía interna con todas las políticas y los procedimientos, incluyendo el conocimiento del cliente. Deben consultar a listas sancionadas para evitar las relaciones con actores del crimen organizado o terrorismo. Es obligatorio presentar un reporte de operaciones sospechosas a la UAF de Panamá si detectan algo inusual. Se realiza una evaluación interna de riesgos anuales para identificar lo que es y calificar sus propios riesgos. Un programa de capacitación continua que asegure que todos sus empleados estén informados sobre las normativas y temas acerca de el crimen organizado en temas de blanqueo de capitales, etc. Y finalmente, auditorías internas y los informes oficiales de cumplimiento que los realice el oficial que se presentan para lo que es la verificación del sistema y sugiere mejoras. Estos documentos son la base para combatir el tema de financiero en Panamá o el uso indebido de los servicios bancarios. Tema de archivos y del acuerdo 34. Para el cumplimiento del tema de el uso indebido de los sistemas bancarios. Se debe tener un sistema o varios sistemas para lo que es la gestión bien organizada. Tenemos lo que es el sistema de gestión de documentos del programa de cumplimiento. Este guarda todas las versiones del manual, los procedimientos internos, las políticas que debe conocer el cliente y los planes de capacitaciones. Luego está el sistema de reportes regulatorios, también conocidos como ROS, que es donde se manejan lo que son los archivos y los formatos para los reportes de las operaciones sospechosas o inusuales a la Unidad de Análisis Financiero de Panamá. Y el sistema de archivo de conocimiento de clientes, que también es una base de datos segura, ya sea física o digital, y aquí se almacena la información de los clientes, los formularios firmados, los documentos de identificación y sus perfiles transaccionales. Es vital tener el acceso controlado a la información y que se conserve por lo menos en 5 años después de que se termine la relación comercial. También está el archivo de capacitaciones y concientizaciones. Aquí se guardan las evidencias de las capacitaciones que se realizan, los materiales que se utilizaron para la formación, etc. También está el sistema de registros de auditorías y seguimientos, que es el repositorio de todas las auditorías y de todos los informes de auditoría que se realizan de manera interna o externa, incluyendo recomendaciones o cualquier otro tipo de acciones correctivas. Y está el sistema de registro de correspondencia, que son con reguladores que archivan lo que son las comunicaciones enviadas por la Superintendencia Bancaria y otras autoridades competentes. Finalizando nuestra presentación, tenemos que la comprensión profunda de la organización interna y las operaciones bancarias permiten dimensionar el grado de complejidad y responsabilidad que asumen las instituciones financieras en el entorno económico actual. A lo largo de este trabajo se ha demostrado que la captación bancaria no solo constituye una función operativa esencial, sino que también un indicador clave de confianza del público y de la eficiencia con la que el sistema financiero canaliza el ahorro hacia la inversión productiva. Muchas gracias.